nos hace importante, nos hace fuertes a los cristianos. Por eso le puse el tema: el poder de la unidad es el poder de cada uno de nosotros. Así que esta mañana quiero que esté atento, agarre su Biblia. Vamos a aprender lo que el Señor quiere enseñarnos a cada uno de nosotros, porque cada vez, mis hermanos, que nos presentamos, que entramos por esa puerta, debemos llegar con un corazón abierto y decir: Señor, ¿qué quieres hablarme esta mañana? Y esta mañana quiero hablarte del poder de estar unidos como iglesia, el poder de caminar juntos, de tomarnos de las manos sin soltarnos cuando a veces nos están estirando y alguien nos quiere soltar. No dejarnos soltar, no dejarnos de estar unidos, que es realmente es el agrado de Dios, que tú y yo estemos unidos. Hechos 2:44. Vamos a abrir nuestra Biblia en Hechos 2:44 y 46, unos versículos ya muy conocidos por cada uno de ustedes, de nosotros. Hechos 2:44, 46. Si lo tiene, dígamelo con un amén fuerte. Amén. Amén. Porque sí lo voy a escuchar, porque como somos pocos, usted dice amén, yo lo voy a escuchar. Y si tú me dices amén, pues no lo voy a escuchar. Así que si lo tiene, Amén, amén. 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 Todos juntos, bueno, todos síganme con su vista. Dice: todos los que habían creído estaban juntos. Y dice, luego empieza, todos. No está diciendo que unos cuantos. Y lo dice que estaban juntos. Luego empieza de unidad. Y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. ¿Y qué dice? Y perseveraban unidos, unánimes, cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Hermanos, dice la palabra que todos los que estaban allí estaban juntos y hacían cosas maravillosas. Y está hablando de una tradición judía que hoy en día se sigue practicando, pero lo traemos al tiempo moderno. Y qué difícil. Dice ahí que tenían las cosas en común, todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes, y ¿qué hacían? Lo repartían. O sea que si mi hermana Judy tiene mucho dinero en el banco, muchas cosas de propiedad, lo que hacía la hermana Judy es que lo vendía y lo repartía entre los hermanos. Y la hermana Charo también, la hermana Jessie, Jonathan tenían propiedades y todos hacían eso. Dice aquí que tenían todo en común, se repartían las cosas, se ayudaban. Yo lo que veo aquí es el plan de que se veían unos a otros las necesidades. Cosa que a veces hoy en día en la iglesia necesitamos ser así. Ver las necesidades de mi hermano. Bueno, pastor, yo no tengo 100, 150, 200 dólares que yo pueda ayudar a la hermana, pero sí puedo orar por ella. Sí puedo clamar a Dios por su petición, por su necesidad. Dice aquí que partían el pan en las casas, se juntaban y comían juntos. Y lo hacían con alegría y con sencillez de corazón, mis hermanos. Ellos se repartían, hacían comida, se repartían entre ellos. Yo entiendo que en aquellos tiempos, por la cultura y por el lugar, era un lugar bastante pequeño, los pueblitos, las aldeas. La hermana fulana hizo un asado y empezó a repartirles a los hermanos de al lado, y hacían las cosas juntos. Esto era en armonía. Juntos, convivían, eso era lo que hacían. El poder de estar de acuerdo, mis hermanos, con otra persona, de estar unida con alguien más, te hace fuerte. Ahorita vamos a hacer un ejercicio para que lo podamos entender. Te da el poder, logras objetivos. Y hay muchas frases que dicen, no sé si usted se acuerda de uno de ellos, por ejemplo, unidos es mejor. El pueblo unido jamás será vencido. ¿Usted ha escuchado algo más? Sí. La unidad es nuestra fuerza. La unión es la clave para el éxito. ¿Usted ha escuchado alguna que no le he dicho aquí? Yo escuchaba mucho en aquel tiempo que decían: el pueblo unido jamás será vencido. Y eso es cierto.
Eso es cierto, cuando tú te unes a tu hermano, a tus amigos, a la familia, cuando tú te unes como iglesia, no vas a ser vencido. Porque hay esa unidad como pueblo, como hermanos. Cuando tú te unes con tu hermano y simplemente para hacerle la fiesta a mamá o a papá, nos unimos los hermanos, nos unimos la familia, los primos, todos para hacerle una fiesta a una persona, y unidos, mis hermanos, logramos muchísimas cosas. Pero tenemos que estar unidos. La Biblia también nos habla que, Jesús también nos habla que es mejor estar unidos, señalando que también dos es mejor que uno. Y pone como ejemplo el matrimonio. No sé si lo ha visto, Eclesiastés 4:9-2. Eclesiastés 4:9-2 dice: mejor son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Esto es bien sencillo de entender. Si su esposo trabaja, recibe un sueldo cada semana, cada mes. Pero si trabajaran los dos, ¿qué reciben? Doble sueldo. Eso mejor. Dice que, porque si cayere uno, ¿qué va a pasar? El uno levantará a su compañero. Pero hay del que se queda solo, o del que está solo, que cuando cayere, ¿qué va a pasar? Pues ¿quién lo va a levantar? Por eso el Señor dice al principio de estos versículos: es mejor dos que uno, mucho mejor. Dice que no habrá segundo que lo levante si cae uno solo. También dice: si dos durmieren juntos, se calentarán juntos, mutuamente. Como cuando hace mucho frío, te quedas, si duermes solo te da frío, tienes que cobijarte doble. Dice: si alguno prevaleciere contra uno, dos lo van a resistir. Mis hermanos, no hay duda que el Señor quería que entendiéramos que es mejor dos que uno. No hay duda que entendiéramos aquí que es mejor estar unidos que estar en desacuerdo, que estar separados, porque van a venir los problemas, las situaciones, y lo van a enfrentar los dos en vez de uno. La unidad como iglesia es necesaria para poder estar fuertes y juntos poder lograr todos nuestros objetivos. Cuando hablamos de la unidad de la iglesia, unidad significa un acuerdo, un propósito, ser uno. Eso es lo que significa la unidad. El propósito principal de la iglesia es ir a todo el mundo y predicar el evangelio. Mateo 28, 19, 20 nos lo dice. Estamos llamados a alcanzar al mundo perdido. Nos unimos con propósito, mis hermanos. El hecho de que los sugieres están ahí haciendo un trabajo de recibir a los nuevos que entran por esa puerta, a los hermanos, el propósito debe ser alcanzar más almas para Cristo. Todo lo que hacemos, cada uno de los que servimos al Señor, nuestro propósito principal debe de ser alcanzar almas para Cristo. Nos unimos con un propósito. El que ministra la música como el que comparte la palabra, nuestro principal propósito debe ser alcanzar almas para Cristo. El hecho de que nos unamos aquí cada domingo, cada jueves, nuestro principal propósito es unirnos para alcanzar almas para Cristo. Ese debe ser nuestro propósito. Mateo 28, 19, 20 dice: por tanto, id, haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor va a estar con todos nosotros, con un pueblo que se une. Amén. Pero lo tienen que hacer unidos. Tenemos que hacer el trabajo del Señor unidos, porque unidos, mis hermanos, es mejor. Jesús mismo estaba tan interesado en que tú y yo estuviéramos unidos. Si no, ¿cómo nos van a creer afuera? ¿Cómo van a creer que estás unido? ¿Cómo le van a creer la palabra que tú le vas a compartir si no ven que estás unido? Tenemos que ser ejemplo. Juan 17, 21. Jesús mismo estaba interesado. Dice: para que todos sean uno,
como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, también ellos sean uno en nosotros. Escúchelo, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Jesús era el ejemplo, mis hermanos, de la unidad. Cristo y el Padre eran uno y nos anima a que seamos uno también. Este tema de la unidad no lo podemos ver con muchos ejemplos en el deporte, en las compañías, en un lugar donde se juntan muchas personas. Ahí podemos ver este ejemplo de estar unidos. Por ejemplo, en el básquetbol. En el básquetbol depende de gran medida de trabajo en equipo, desde que está la defensa. A cada jugador tiene su rol, desde que da el pase hasta el que está enfrente, el que está en medio, el que está en la media. Cada equipo, mis hermanos, tienen que estar unidos para lograr sus objetivos. Cada uno de nosotros hacemos nuestra parte en esta iglesia. Cada uno de nosotros formamos parte de este equipo que es Renuevo. Para que esto funcione tenemos que estar haciendo cada quien su trabajo, tanto la delantera como los del medio, como los del frente. Todos tenemos que hacer el trabajo en unidad. Si no estamos juntos, si no estamos unidos, no lo vamos a lograr. Y para eso existe, mis hermanos, debe existir la confianza y sobre todo la comunicación. Todo esto nos ayudará a trabajar en equipo de una manera unida. Amén. ¿Te imaginas un equipo de básquetbol o de fútbol? El portero en vez de su portería anda por allá pateando la pelota en la media cancha, pues le van a meter gol. O el defensa va a querer meter también gol. O el portero le va a decir al técnico, ¿sabes qué? Ahora yo dirijo y tú vete de portero. Pues no, mis hermanos. El técnico no está preparado para parar goles. Ni el que para goles no está preparado para dirigir el equipo. Así que todo tiene que ser con confianza, responsabilidad, unidos, juntos para poder lograrlo. Y sobre todo comunicación y cooperación entre todos. Debe existir eso, todo eso para que poder tener éxito en lo que hacemos cuando nos juntamos. ¿Ven? Pero existe un factor. Hay algo que no permite que tú estés unido. Se llama división. ¿Ha escuchado usted hablar de división? Se llama división. Es una poderosa arma de destrucción masiva que daña. El enemigo usa para producir ruptura entre los hermanos, ruptura. Y esto no solamente sucede en la iglesia, mis hermanos. Yo hablo de la unidad en todos los ámbitos de la vida, con la familia, en su trabajo. La división viene a ser como la cizaña que al principio solo causa molestias, que si usted la deja crecer, llega a ahogar los cultivos. ¿Usted conoce la cizaña? Bueno, los que no saben, la cizaña es muy parecida al trigo. Si usted las ve, la cizaña y el trigo juntos, pareciera que está viendo solamente trigo. Bueno, la cizaña crece en el trigo, va creciendo junto con el trigo. Si usted la deja crecer, esa cizaña va a dañar el trigo. Como cristianos, mis hermanos, debemos saber cómo destruir esa arma de la división, a fin de que no destruya la iglesia. Le voy a decir una cosa, la división también afecta a nuestro hogar o cualquier grupo, ya sea trabajo, la escuela, donde sea. La división está en todos los ámbitos de la vida. Pablo le habló a los corintios. Pablo estaba preocupado. Vamos a ver el siguiente versículo, Corintios 1:10. Pablo le habló a los corintios, estaban pasando algunas situaciones entre ellos que era necesario que Pablo les exhortara. Estaba preocupado, dirigió una súplica a los corintios en la fe, a los hermanos en la fe. Le estaba hablando a los hermanos, eso me llama mucho la atención. Él dirige una súplica, los hermanos en la fe, exhortándolos a estar unidos en el nombre de Jesucristo. Y él se dirige a ellos como hermanos, que les dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estén perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo corazón. Hermanos, esta petición que Pablo les hace a los corintios es un recordatorio de la importancia de la unidad que tienen en la vida, que tenemos que tener nosotros como cristianos.
Significa que aunque podamos tener diferencias entre nosotros, personales, ideologías o opinión diferente, es vital que nos mantengamos unidos como una familia que somos en Cristo Jesús. Dice ahí que habléis todos una misma cosa. ¿Y cuál lenguaje es el que hablamos? ¿Qué es lo que hablamos cuando venimos a la casa del Señor? ¿Cuál es nuestro lenguaje? ¿De qué manera? ¿Qué les estaba diciendo Pablo? Que hablen solamente un solo lenguaje, y el lenguaje que tú y yo hablamos en esta iglesia es la palabra de Dios. Que todo lo que salga de tu boca es palabra de Dios. Pablo les hablaba a los hermanos, que a veces decimos, los hermanos no se pelean, no discuten, no hay diferencias. Él le habla a los hermanos. Y esto es así, mi hermano, cuando te cruzas con uno de tus hermanos o que no lo has visto, tus palabras deben de ser de afecto, entrañable. No te había visto, mi hermano, qué bueno que viniste. No te había visto, mi hermana, me da gusto verte, qué bien te luces este día. ¿Cómo te fue la semana? ¿Qué hiciste? Supe que tenías una petición. ¿Qué pasó? ¿El Señor te escuchó? Qué bueno que trajiste a tu niña, mi hermana, pero su niña. Cuando te cruces con algún hermano, o sea, sean tus palabras bienvenida, decirle cómo estás. Todas esas acciones, mis hermanos, hacen que todos nosotros nos unamos más y más. El afecto entrañable que debe haber entre nosotros. Filipenses 2:1-2 dice: por tanto, si alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, dice aquí, si alguna misericordia. Pablo les estaba diciendo, completad, los filipenses les estaba hablando también. Dice, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Él estaba hablando de si había, mis hermanos, dice, ¿había alguna consolación? ¿Hay alguna consolación en Cristo? ¿Algún consuelo de amor? ¿Alguna comunión de espíritu entre ustedes? ¿Afecto entrañable? ¿Si alguna misericordia? Completen mi gozo. Es como aquel pastor que dice, ámense, quiéranse, tengan un afecto entre ustedes, extrañense. No viniste la semana pasada, te extrañé, quería verte, simplemente con ver que vienes, me da gusto verte. Es necesario, mis hermanos, la unidad. Pablo está pidiendo que su alegría sea plena. Su felicidad como líder espiritual no está en las cosas materiales, mis hermanos, sino en ver a los creyentes unidos. Eso es lo que a un pastor le agrada, a un líder espiritual le agrada. Es lo que Pablo trataba de decir a los filipenses: ámense, tengan consuelo entre ustedes. No me interesa lo material, me interesa que se amen juntos, porque somos una familia, y en una familia debe de existir el amor, la comprensión, el amor entrañable, que te extrañe, que me dé cuenta que no llegaste, que has estado fuera, que tuviste una petición. Mis hermanos, ¿qué pasa cuando en la familia se acaba todo eso? Ya no hay unidad. Ya no me extraña mi hermano, ya no extraña a mi mamá, ya no me extraña, ya no pregunta por mí, ya no sabe cómo estoy. Necesitamos ser esa familia. El ejemplo es una familia que se ama. Amén. 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 Yo no sé si estás, te voy a hablar de dos hermanas, dos mujeres en la iglesia. Pablo estaba hablando tanto de esto que Filipenses 4:2, aquí está. Pablo hablaba de dos mujeres, siervas de Dios, que estaban en la iglesia. Dice Filipenses 4:2, ruego, fíjense cómo lo dice Pablo, ruego, como aquel líder, aquel pastor que puede decirte, te ruego por favor, María, que ames a tu hermana. Te ruego que por favor se vean diferente. Dice Pablo que dijo, ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor.
Pablo estaba rogando que por favor, mis hermanos, sean del mismo sentir. Puedan sentir lo que una siente de la otra. Yo no sé si estas hermanas no se llevaban bien. Yo creo que no. Imagino que Evodia llegaba a la iglesia y se sentaba lejos, donde no estuviera Cinti, que no se hablaban las dos. Y había algún tipo de incomodidad. A lo mejor Evodia se juntaba con un grupito de hermanas y empezaba a hablar de Cinti. Y Cinti se juntaba con otras hermanas y empezaban a hablar, a cuchichear. Yo no sé, mis hermanos, qué estaba pasando, pero lo que sí sé es que Pablo sabía que eso estaba sucediendo. Había incomodidad entre ellas, había indiferencias. Pablo sabía lo que estaba pasando, pero también sabía que eran hermanas que servían, que eran líderes. Quizás estaban en la puerta, una de ellas, y la otra estaban en el grupo de alabanza y se cruzaban y trataban de no acercarse. Que estaban siempre dispuestas, eran mujeres que siempre servían, estaban dispuestas a servir en algo que no y Pablo sabía que eso no debería estar sucediendo. Eran dos hermanas en Cristo, porque eran guerreras espirituales. Dice el versículo 3 más abajo, dice: así mismo te ruego, yo creo que le estaba diciendo al pastor de la iglesia de Filipenses, de Filipos, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo. Imagínense, mi hermano, ver a alguien que te acompañó en el ministerio, que anduvo contigo peleando, que levantaba sus manos y decía, vamos, sí se puede. Y en la iglesia estaba peleada con su hermana en Cristo. Estas mujeres eran siervas, servían. Eso refleja que ninguno de los que estamos aquí somos intocables. Puede haber indiferencias, roces, incomodidades, pero sobre todo debe de abundar el amor y la humildad de Cristo en nuestras vidas. Amén. ¿Cómo voy a vencer mi indiferencia, mi incomodidad cada vez que veo al hermano? Al final, yo siempre le he dicho a mi esposa, no puede haber pleito, no puede haber odio entre los hermanos, porque al final vamos a un mismo lugar. ¿Y cómo le vamos a hacer allá? ¿Cómo te vas a ver con aquella hermana que no quisiste ver durante el tiempo en la tierra? ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a ir a otro lado? Hay dos lugares, uno en el infierno y el cielo. Que gustes. Sobre todo, mis hermanos, debe abundar la humildad y el amor. Cuando existe la humildad y el amor, los hermanos, van a pasar cosas tremendas en tu vida. Cuando tienes humildad y buscas al Señor, van a pasar cosas. Filipenses 2, 3, 4 dice: nada, escúchenlo, nada hagáis, no hagas nada por contienda, mejor no hagas nada, o por vanagloria, antes bien, con humildad. Hermano, cuando estés enojado y vienes a la iglesia, ten cuidado. Antes de que entres a la casa del Señor, dile: Señor, cambia mi corazón, cambia mi carácter, porque te vas a topar con Evodia, y Evodia te va a hacer mala cara y tú te vas a enojar. Así que tengan cuidado con unas Evodias, con Cinti. Nada hagáis por contienda, por vanagloria, antes bien con humildad, entrar, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Y el 4 dice: no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿Ven? Voy a la iglesia, voy a pasar a comprar unas donas y voy a comprar para mis hermanos también. Voy a llegar a la iglesia y ya no hay un lugar para estacionarme, me voy a estacionar un poquito más allá para dejarle lugar a los que van a venir más atrás. Todo, mis hermanos, dice aquí, estimando el bien del otro. Y cada cual viendo lo de los demás. Como cristianos tenemos que preocuparnos por el bien de nuestros hermanos, por el bien de otro. Cristo nos puso su mayor ejemplo. Un versículo más adelante, no lo puse ahí, dice que estando, en el versículo 8, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Y el Mateo 11:29 dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí.
Está hablando Jesús. Aprendan de mí que yo soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Amén. Hermanos, no podemos estar enojados todo el tiempo. No podemos estar pensando en el mal del otro, porque no vamos a tener descanso. La palabra nos dice bien claro que vamos a hallar descanso en nuestras almas cuando hacemos las cosas de humildad y de corazón. La razón principal de la división de la iglesia es que algunos han dejado de mirar a Cristo. ¿Ven? Han perdido su enfoque. La iglesia debe ser más que una organización. La iglesia es el cuerpo de Cristo y debemos ser el cuerpo que hace la voluntad de la cabeza, y la cabeza es Cristo. Así que nosotros nos movemos por voluntad de la cabeza, que es Jesucristo. Si todos los miembros del cuerpo se centran en hacer la voluntad de Dios y en adorar a Jesucristo con amor y humildad, mis hermanos, van a pasar muchísimas cosas. Y dejar de quejarnos, dejar de estar pensando en los demás, dejar de estarse quejando por las bancas, por las sillas. Y miren, me recuerda a una mujer que habló, un pastor comentaba de una hermanita que todo le molestaba, desde que se estacionaba hasta ir al baño y pasar por los salones. Esta hermana le dijo: pastor, ¿sabes qué? Me voy de la iglesia. ¿Por qué te vas, hermana? Me voy porque hay muchas incomodidades que no puedo. Afuera, la hermana llegaba y no le gustaba porque le ganaban su parqueadero, su área donde se estacionaba. Ay, aquí siempre llego y siempre me ganan y no sé qué. Al entrar a la puerta se molestaba con la hermana porque traía zapatos de otro color. Al pasar las bancas se molestaba porque las sillas estaban manchadas y decía: no, estas sillas que nadie la limpia, y mira nomás, no está sucio, no limpiaron hoy, no limpiaron la noche. Y así la hermana, y luego va al baño y se da cuenta que no estaba limpio la taza del baño y también se molestó, y luego va a la cuna de los niños y gritadera de niños y por qué tanto ruido y no sé qué. Y yo, por eso me voy, pastor, ya no aguanto más y me voy. Entonces el pastor le dijo: ¿sabes qué, hermanita? Aguántame solamente un domingo más, uno nada más, y te puedes ir, ya no vengas si quieres. La hermanita le dijo: ok, solo un domingo más porque usted me lo pide. Muy bien, pero me va a hacer un favor, te voy a pedir algo, que hagas algo. Cuando llegues, quiero que llenes un vaso de agua hasta arriba, casi hasta arriba, te lo pongas en la palma de la mano, desde que te bajas de tu carro, y vas a ir caminando hasta llegar y hacer todo lo que haces cada domingo, y no debes dejar que se te caiga ni una gota de agua. Y la hermana se llegó el domingo y caminó con su vasito de agua, y solamente iba enfocada viendo el vaso de agua. Llegó, y al final del culto el pastor se le acerca y le dice: a ver, Evodia, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás? ¿Te vas a piensas así? Ahora dime qué fue lo que viste. No, pastor, nada. Absolutamente nada. Porque esta mujer estaba solamente enfocada ¿en qué? En el vaso. En la taza del vaso de agua, que no se le tirara. Hermanos, muchas veces estamos enfocados en otras cosas, lo que está a nuestro alrededor, lo que está atrás, lo que está adelante. Muchas veces no estamos enfocados en lo que debemos estar enfocados. Alguien decía: es que no hay servilletas, es que no hay, está sucio. Y mi hermano, no quita nada. Traiga la semana que entra servilletas para que haya en la casa. Agarre el trapeador y ve la manchita ahí y límpiela. ¿Ven? Sí, amén. Amén. Hermano, la unidad, estar unidos nos trae éxito. En lo que emprendemos, tanto puede ser bueno como puede ser malo también. Te puede unir usted para hacer algo bueno, pero también se puede unir para hacer algo malo. Le voy a dar algunos ejemplos. ¿Usted se acuerda de la Torre de Babel? Bueno, vayas a Génesis 11. Ahí téngalo nada más por si algún texto que hace algo que digo yo, no, usted lo mira, no lo vamos a leer.
La Torre de Babel, ¿han escuchado cómo los hombres estos fueron capaces de construir una torre tan alta? Se unieron y la hicieron. Hicieron una torre muy alta. Pero esta decisión no le agradó a Dios. Este plan que hicieron entre ellos, se juntaron y ay, vamos a planear algo. Era un plan que estaba en contra del mandato de Dios. Dice que Noé y sus hijos y nueras empezaron a multiplicarse de nuevo. Cuando salieron del arca, se multiplicaron así. La Biblia dice que tenían un solo lenguaje. Ahí usted lo puede ver en Génesis 11. Una misma palabra. Solamente hablaban una sola cosa. Y se dijeron unos a los otros: vamos, hagamos ladrillo, vamos a cocerlo con fuego. Y empezaron a construir. Esto indica que la gente de aquel tiempo intentaba construir una sociedad, una sola sociedad, que estuviese muy unida para no quedar esparcidos. Eso no era la voluntad de Dios, hermanos. Eso no era la voluntad de Dios. Cuando Dios vio cómo esta gente se había unido para hacer un solo nombre y una sola nación, con un solo lenguaje, dijo no. Se dio cuenta de que si toleraba este acto de arrogancia, los hombres pensarían que iban a ser intocables y que nada iba a tocar su nombre y su lengua. Así que Dios puso fin a esta unidad de estos hombres. Ahí está, todo usted lo puede ver en Génesis 11. Dice la Biblia que Jehová confundió. Si quiere ver a Génesis 11:6. Confundió la lengua y los esparció por toda la tierra. De ahí, para los que no saben, de ahí las lenguas, los idiomas, a partir de ese momento. Porque después de Noé, todo el mundo hablaba una sola lengua. No había idioma, solamente uno. Génesis 11:6 dice: y dijo Jehová, he aquí, el pueblo es uno. Se dio cuenta que el pueblo estaba unido. Y todos estos tienen un solo lenguaje. Y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Noten, mis hermanos, que ellos tenían solamente una lengua, solamente hablaban una cosa. Y muchas veces sucede así en muchos lugares donde hay división. Es que la gente solamente habla una sola cosa. Hablan en contra del supervisor, de odio, y todos compartían esa misma lengua, odiando solamente al supervisor. Y eso no le agrada a Dios, que podamos tener solamente un mismo sentir, que no le agrada a Dios. ¿Qué fue lo que hizo Dios? Terminó con esto. Esto fue una acción unida, pero con propósitos malos. Ellos actuaron con rebeldía y se esforzaron en permanecer en un solo lugar juntos, en lugar de obedecer el mandato de Dios. Y Dios los esparció por toda la tierra. Dios no va a permitir, mi hermano, que haya división. Dios no va a permitir que tengas pensamientos de división. Otro de los ejemplos es Hechos. En Hechos 2, también lo puede ver en Hechos 2. Aquí también estaban unidos, pero con propósitos diferentes. Y también hablaron lenguas. Hechos 2, capítulo 1 al 4. Cuando llegó el día del Pentecostés, la fiesta judía que se celebraba cada año, estaban todos, ¿qué dice? Unánimes, unidos, juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. Tú te das cuenta de lo que pasa cuando estás unido. Tú te das cuenta de las manifestaciones de lo sobrenatural cuando hay esa unidad. Dice que de repente vino del cielo estruendos como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Mis hermanos, aquí la palabra es todos, todos, todos. Llenó la casa, todos estaban unidos, juntos. Llenó toda la casa donde estaban sentados. Y dice que se les aparecieron lenguas repartidas. Aquí también hubo lenguas, pero fueron lenguas angelicales, espirituales, lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos.
¿Y qué dice? Y fueron todos llenos. todos, mis hermanos, todos los que estaban ahí fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Dice aquí la palabra que todos fueron llenos del Espíritu Santo, y eso sucede cuando tú y yo nos unimos. El poder del Espíritu Santo se manifiesta. Amén. El poder llega cuando estamos juntos, unidos. Dice aquí que había estruendos y se repartieron lenguas entre ellos. Cuando te unes, mis hermanos, con un mismo sentir, suceden cosas. ¿Usted sabe quién es el autor de la división? Satanás. Que se encarga que no te unas con otros hermanos, de que no te congregues, que se encarga de traer distracción y que hará todo lo posible para que no tengan la convivencia con otros hermanos. Usará todas las estrategias, buscará la manera de estorbarte. Hoy estás cansado, cansada, no vayas a la iglesia. Ha sido una semana difícil. Hoy te duele el estómago, hoy te duele la cabeza, hoy te duele la muela y no sé qué tantas más cosas duelen, porque el enemigo tratará de las muchas formas de que no vayas a la iglesia, que no vengas, que no estés aquí. ¿Por qué va a pasar? Porque él va a tratar de que no te unas con otros hermanos, porque sabe que si se unen a otros hermanos van a pasar muchas cosas maravillosas. Amén. Él no va a querer. Van a llegar estruendos como de un viento recio que va a soplar, mis hermanos, cuando tú te unes. Escúchalo, Él te va a tratar de convencer. Te va a ofrecer, te va a dar un solo lenguaje para evitar que te unas a otros. Hermanos, si esta gente hubiera permanecido con ese lenguaje, el evangelio no iba a ser. Iban a hablar tal vez de odio todo el tiempo y no de amor y de gloria. Muchos cristianos han caído en las garras del enemigo, cayendo en su mentira de no estar aquí. Que es mejor quedarse en casa, con todo respeto, se los digo, ya están en las manos del diablo. Ya están en las manos del enemigo, haciendo lo que él quiere, lo que a él mejor le gusta. 1 Corintios 10:12 dice: el que crea que está firme, mire que no caiga. Muchos creen que están firmes escuchando solamente el mensaje en YouTube o en la televisión. Ya con esto es suficiente. Ya estoy lleno. Hermanos, están llenos de mentiras, que no han entendido que en la casa del Señor se habla palabras, te encuentras con los hermanos, te puedes unir y juntos podemos hacer mucho. Amén. La función del diablo es sembrar disensión en el cuerpo de Cristo. Tiene propósitos todos los días, planea lo mismo. Mientras Satanás logre apagar el amor de Dios que nos une, entonces va a tener todo el éxito para poder seguirlo haciendo, para seguir dividiendo, trayendo distracción en el cuerpo de Cristo. Tenemos que estar alertas. Pregunto esta mañana, ya casi para terminar: ¿estamos dejándonos usar por Dios para tener esa unificación juntos? ¿O nos estamos dejando usar por el diablo para dividir y fracturar el cuerpo de Cristo? ¿Cuáles son? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Si sientes que te has alejado del Señor, mi hermano, de esa unidad últimamente, te has desconectado y vuelve a activar esa unidad con tus hermanos. Vuelve a acercarte a aquellos que te miran, a aquellos que oran por ti. Vuelve a acercarte al Señor en esta mañana. No dejemos que el enemigo venga y quiera decir: tú no puedes, porque sí podemos, mis hermanos. Podemos unirnos juntos como iglesia. Amén. Póngase de pie. ¿Se imagina qué cosas podrían pasar si nos unimos? ¿Qué podrían hacer dos personas casadas si se unieran y dejaran de pelear, dejaran de discutir? Todo lo que podríamos lograr. ¿Qué cosas podrían lograr un grupo de personas cuando se juntan? ¿Qué cosas hemos logrado juntos cuando hemos estado aquí nosotros? ¿Qué cosas logramos la semana pasada, domingo, que bautizamos? Porque podemos lograr cosas juntos. Amén. Estas sillas pueden ser llenas si nos unimos juntos. Amén. Y hacemos planes y proyectos. Podemos lograr muchas cosas juntos.
El grupo de alabanza cuando se une y practican, las cosas salen hermosas como esta mañana. Es porque juntos podemos lograr muchas cosas, mis hermanos. Así que esta mañana yo le invito a que oremos al Señor y le pida al Señor que nos ayude a estar juntos cada día más, unidos como una familia que somos. Hay un texto que dice que donde están 2 o 3, ahí está el poder del Señor. Si nos unimos más de 2 o 3, mis hermanos, y siempre hemos sido más de 2 o 3 en este lugar, podemos lograr esa unidad que nosotros necesitamos. Cierre sus ojos allí donde está. Gracias, Señor, te damos. Gracias, Padre, porque estamos aquí en tu casa, Señor. Reunidos, Padre, como tú quisiste, como tú quieres, Padre. Algo que te agrada, venir a tu casa, estar con nuestros hermanos juntos en armonía, como dice el Salmo, Señor. Deleitarnos, Padre, en tu presencia. Poder sentir tu palabra, tu presencia en nuestras vidas, Señor. Saber que unidos podemos lograr más cosas. Podemos, Señor, lograr nuestros objetivos como iglesia. Padre, que seamos una familia unida, una familia que busque tu presencia en todo momento, que podamos, Señor, caminar. A pesar de las circunstancias y las situaciones difíciles que enfrentamos cada día, Señor, que podamos ser una familia unida en las buenas y en las malas, Señor, y poder ir venciendo cualquier obstáculo que se presente. Oro, Señor, por cada familia reunida en este lugar. Oro por la unidad en sus familias, en su hogar, Señor. Que toda disensión, toda aquella división que pudiese existir, Señor, que tú seas el centro de cada familia presente en este lugar. Oramos, Señor, para que esta iglesia se una cada día más. Oramos, Señor, para que podamos caminar en unidad, Señor, en Cristo Jesús. En el nombre de Jesús, Señor.